Damos de nuevo la bienvenida y hoy aquí en Casa de Galicia estamos con muchas actividades. Después de llevar a cabo la entrevista con Paco Ascón, se ha añadido a esta nueva entrevista Carmen Martínez Coello. Y hoy tenemos aquí una revista que ha traído Paco Ascón, en la que tu hermano Miguel Ángel Martínez Coello y Avelino, Jacome Iglesias, como sí. Fundadores y idealistas, ¿no?, que llevaron a cabo ese dar cuerpo a esta revista, ¿no?, que es de No se asiente de alrededor. Pues tengo la suerte de colaborar en algunos números, me incorporé más tarde, y bueno, decir que es una revista que reúne lo que es el espíritu de aquel nos, sin ser lo mismo, del nos de Vicente Risco, de Pedro Pedrayo, de todos sus coetáneos intelectuales, que era otro momento, la verdad. Este es otro nos, sin querer ser lo mismo, porque son otros tiempos, y es aportar otras miradas, pero en el fondo está la esencia de Galicia, que eso es inalterable, eso está siempre ahí, con nuestras miradas, que intentamos aportar pues ese acervo cultural, eso que es intangible, ¿no?, que lo llevamos todos los gallegos y todos los que llegan a Galicia y se sienten de allí porque te atrae, porque tiene esa magia que no se puede evitar, que te absorbe. Entonces, y que además es las ganas de perpetuarla, de resurgirla, de que se conozca pues todo eso, las leyendas, las historias intergeneracionales que han pasado esa frontera del tiempo, que ya está incorporada a nuestro acervo cultural para todos los tiempos. Sí, y luego una cosa muy importante. Cuando la cultura, últimamente en Orense, tú estás un poco descolgada al estar en Madrid, pero últimamente en Orense está muy castigada porque los políticos les preocupa muy poco la cultura, cada vez menos. Entonces, este órgano que hemos creado, este grupo social, llámalo como quieras, lo que pretendemos es no permitir que se castigue más a la cultura y tratar de resurgir y dar vida a los nuevos talentos que surgen en la cultura también, porque hay gente joven también que colabora con nosotros y que es muy válida y que necesita de una costa, una ventana para expresar lo que quiere expresar y dar vida, como decía Carmen, dar vida a ese acervo cultural gallego, histórico, y ponerlo en el momento actual. Nos era una revista muy importante, fue básica para la cultura gallega, y nosotros quizá no pretendamos llegar a esa altura de calidad que tuvo aquella revista, pero lo que sí pretendemos es que la cultura gallega y la orensana, porque la mayoría somos orensanos, pues darle ese pulo que necesita para mantenerse viva y que no decaiga, y que cada vez tenga más adeptos y cada vez tenga más gente que apoye nuestro movimiento. A través de la revista Nos asiente de alrededor, o sea que no se trata solamente de abarcar Orense. No. La cultura, lo que queremos es la cultura orensana, pero también la cultura gallega, la cultura orensana, porque en este momento la mayoría de los que actuamos en esta revista somos de Orense y del entorno de Orense, pero no estamos cerrados a ninguna otra intervención, siempre que se dé relevancia a la cultura gallega, fundamentalmente gallega. Esta es una revista con ansias gallegas. Yo, por ejemplo, no soy gallego de nacimiento, lo soy, como te comentaba antes, por decisión propia. Elección.
Entonces, no soy capaz todavía de escribir en gallego porque desgraciadamente sigo pensando en castellano. Entonces tengo que ir traduciendo, con lo cual yo escribo los textos que escribo en esta revista, los escribo en castellano, pero el equipo de traducción los traduce ejemplarmente. Nunca he tenido ningún tipo de problemas. La revista es íntegra en gallego. Sí, íntegra en gallego. Y ahí aparecen, pues también, si haces un cuadro, la foto del cuadro, o cuando tú escribes un libro o haces una poesía, el poema de todos los intelectuales, artistas de Orense o de cualquier parte de Galicia que quieran participar, o fotógrafos añadiendo una foto. Yo, si quieres, te digo la lista de personalidades que escriben en este número. Ya te comentaba antes que no siempre son los mismos porque van alternando. A lo mejor, pero en este número, yo, si quieres, te digo, por ejemplo, Carmen Martínez Coello, José Arsenio Casmartiño, Hugo Argoite Córcega, Juan Manuel Casares Gándara, Marco Valerio Lama, Paco Ascón, soy yo, Rafael Quiroga, Rubén Pintos, Paco Ledo, Manuel Blanco Villar, Abelino Jacome Iglesias, José Ramón Fernández Morgade, que es el que prologa el catálogo de la exposición mía, Miguel Ángel Martínez Coello, que es el hermano de Carmen, María Rosa González Méndez, Manuel Mandianes, que fue uno de los copresentadores del libro de poesía lírica revuelta, Marisa Sánchez, Purificación Pasionaria Quintás, Marila Abad Suárez, Dani Adrián Isabelli, Daniel Sutil Moreiras, Olga Novoa, Antón Xil, César Ruiz Santamaría, Pepa Álvarez Gómez, Javier Eneriz, Antonio Martínez Coello, Fina Cruz y Armando Lastra. Todos son personalidades del mundo cultural muy relevantes dentro de Galicia. Yo creo que es importante de lo que dijo hace un momento Paco, sobre que esto, lo que sí es, además es muy significativo porque es como una necesidad al margen de la política, al margen del momento actual, que parece que está todo como desvirtuado al lado de ese poder que no ayuda, o sea, que está por otro derrotero. Entonces esto es como algo paralelo, necesario, que ha surgido de esas inquietudes del alma que tenemos todos, ¿no? Ese alma gallega, de ese alma que necesitaba que no le salpicara todo eso, porque por desgracia todo lo que estamos viviendo, lo inevitable lo sabemos todos, que lo estamos padeciendo y ojalá salgamos pronto de ello, como es la pandemia, pero lo evitable, esto se trata de evitar, de que eso, de que la política que está tan ajena a los problemas, a las inquietudes, a las necesidades de nosotros, ¿no? De la gente de a pie, pues ha salido de ahí, yo creo, ha salido un poco de ahí, de lo que teníamos, ha sido fruto de ese como un barbecho, ¿no? Este barbecho que necesitaba pues dar una y sacar lo que llevamos dentro y que estaba como anegado, ¿no? Anegado ahí. Sí, a ver, es una necesidad vital la cultura. Si nos vamos dejando llevar por los movimientos puramente económicos, entonces perdemos el norte, no nos dedicamos a la profundidad. Lo que yo te comentaba antes de los valores, una manera de mantener y asentar los valores de las personas es con la cultura. El hecho de que la gente cada vez lea menos es un riesgo muy importante para el mantenimiento de los valores éticos y morales.
La gente tiene que leer y tiene que conocer distintos puntos de vista sobre la misma cosa para poder discernir. Y eso es lo que desgraciadamente no interesa políticamente hablando. A los políticos lo que les interesa es que cada vez la masa y el pueblo sea más ignorante, porque entonces no piensan. La falta de lecturas filosóficas es una desgracia para la población, porque la gente no piensa. La filosofía te obliga a pensar. Y entonces a los políticos en general, ya no digo ni un partido ni de otro, ni de una tendencia ni de otra, no les interesa que la gente piense. Esto me va a resultar muy problemático para mí, pero el fútbol y los toros es un desastre nacional, porque eso es para absorberle las pocas posibilidades que está teniendo la sociedad de pensar. Se meten en un estadio y a berrear y ya está, y entonces los tienes calmados ahí. No piensan, no exigen sus derechos, no. Entonces, claro, eso tenemos que revelarnos, como decía Carmen, de alguna manera los que sentimos la cultura, los que de una manera o de otra. Yo, pues afortunadamente, tengo las dos vertientes, pinto y hago mis pinitos en la escritura, con lo cual, bueno, pues creo que eso me ayuda a mí mismo a ser lo que te comentaba antes, el poder pensar y no odiar, tener esos pensamientos de tipo positivo, pues te da la opción a escribir con libertad. Eso yo creo que es muy importante. La cultura y este órgano crece, digamos que nace y crece para eso, Es un poco para despertar la conciencia de las personas, claro, que están adormidas. Obligar a pensar. Cosas. Sí, obligar a pensar. Claro, porque es que para elaborar un criterio propio y no ser homogéneo, esa masa homogénea, la lectura, el conocimiento, las ganas de aprender, filosofía, respirar un ambiente rico de opiniones, diverso, esa inquietud de conocer se despierta leyendo, se despierta, y ahí crece todo, porque la ética y los valores, eso es universal, trasciende a todas las ideologías, a todas las creencias, y eso nos enriquece y nos ayuda a elaborar un criterio propio de opinión. Entonces, pero eso es una cadena, no es una cosa sola, eso es como una ebullición que lleva a elaborar un caldo rico propio. Entonces creo que es importantísimo esta revista, porque es como eso, ¿no? Como el caldo propio que surge de esas necesidades, esa necesidad vital que decía Paco, y que no le tocan la política, no le toca... Es apolítico, aconfesional, es sobre todo es lo humano, la cultura, la educación, las ganas de que salga ese espíritu de Galicia, que siempre, ya lo decía Vicente Risco, Valle Inclán, todos, que no solo escribían en gallego, también escribían en castellano. O sea, Emilia Pacabazán, Rosalía incluso, todos... O sea, una cosa no descarta la otra. Creo que la diversidad enriquece, enriquece. Entonces, yo como estoy fuera, ahí por desgracia, pues me he nutrido también del castellano, porque eso, somos de todo. O sea, somos una amalgama de cosas y todo nos enriquece. Entonces, pues bueno, aquí tenemos, a mí, como estoy necesitada de esa Galicia que me falta, pues el proyectarme ahí es que me llena de orgullo y de alegría. Y bueno, agradecida a Belino Jacome Iglesias, a la suerte también de que mi hermano Miguel estaba ahí, y también eso me ha ayudado, ¿no? a enterarme, a decidir, y otro hermano Antonio también, porque es verdad que en casa
tuvimos la suerte de respirar un ambiente de mucha, de mucha filosofía, de mucho hablar, y entonces ya desde pequeños yo creo que respiramos eso, y eso es lo que falta hoy en día en la educación y en la infancia. Somos fruto, por ejemplo, yo hablo por mí, soy fruto de haber respirado, de haber vivido en un ambiente que te hacía pensar, que cuando preguntabas al diccionario, al no sé qué, o sea, que te los caminos, o sea, no te daban de comer, como quien dice. Te enseñan a pescar. Exacto. Entonces, creo que la lectura es una caña. Claro. Y todo, la charla, la filosofía, los libros, o sea, contarlo de manera que enganche, porque es que todo lo que tenemos en nuestra historia, todo depende de cómo te lo cuenten. Sí. Porque a los niños les despierte, están ávidos de escuchar y si se lo cuentas, no como batallas, fechas que ahí se bloquean. Es maravillosa la historia, nuestra historia. Es tratar de abrirles los ojos para que ellos reflexionen y que lo vivan ellos mismos, ¿no? Claro. O sea, se trata simplemente de eso, de incitarles de una manera natural a investigar, a ver lo que ha pasado y no fiarse por las nuevas modas de los anuncios y de lo que quieran meterte por los medios visuales, que generalmente lo que te bombardean es con lo que los intereses poco morales te están bombardeando constantemente en las emisoras, sobre todo las emisoras generalistas, que te bombardean con la misma idea para irte clavando esas ideas en la mente y que no desarrolles tu propia filosofía y que no pienses en cómo ese problema ha surgido y cómo la sociedad es de esa manera y cómo, claro, el discernimiento, eso es muy importante. Lo que yo te decía hace un rato, te decía, hay muy poca gente que sea consciente de que en este mundo venimos un instante. La gente se cree que esto es eterno, que vamos a vivir toda una generación, una vida, no sé qué, y nos dan cuenta. Claro, solo se mueren los demás. Entonces, esa forma es la que nosotros pretendemos, que la gente llegue a pensar filosóficamente, decir, bueno, estamos aquí. Hay gente, como yo te comentaba, que tiene esa deriva porque tiene fe y cree en un Dios o en una divinidad de algún tipo y es tan respetable como el que no la tiene y sin embargo sabe que tiene que hacer el bien, que tiene que tener unos valores, que tiene que tener un respeto a los demás, porque si quiere que lo respeten, pues debe respetar a los demás. Todo eso la gente no lo piensa, la gente en general. Hay mucha gente que sí. Evidentemente esto es una prueba de que hay gente que piensa, pero nosotros un poco lo que pretendemos, yo me estoy metiendo un poco en los creadores de esto. Nació esto para hacer pensar a la gente. ¿Y hace cuánto tiempo nació la revista? Pues hace un año y pico, 2 años. Ahora sí, 2 años, sí. Porque las primeras reuniones que hicimos en la galería de Tony, no sé si tú estuviste en alguna. Yo creo que no, porque yo me incorporé después. O sea, yo iba viviendo esto un poco desde afuera. Ya. O sea, esos Bueno, inicios, la primera, desde aquí, que me contaban. Una de las primeras fue una exposición que tu hermano hizo con las caricaturas que tenía de las personas relevantes. Muy interesante, aquello fue. Y allí se creó el germen, allí ya me incorporé yo también. Entonces allí, bueno, pues... de una manera natural. Claro, nos juntábamos y recitábamos, pues, con nuestra torpeza, pues recitábamos los poemas de nuestros y los ajenos. No tratamos de recuperar ese nos de aquel entonces, tratamos de elaborar
una revista actual, con los problemas actuales, con la literatura actual, con los poetas actuales, pero rememorando aquel nombre que tanto orgullo representó para Ourense y para Galicia, que era Nós, la revista Nós. Entonces, esta, para que no se interprete como un plagio, pues esto se llama, de hecho, el movimiento en sí, se llama Nós, a xente do redor. Y engloba, pues, artistas pictóricos, como es mi caso, como es el caso de Maite, que es la que va en la portada del número 4, y engloba escritores, pues, de todo tipo. Engloba escritores polifacéticos, como es el caso de Carmen, engloba poetas y engloba, pues, los relatos de Avelino, que tanto le da a la poesía como al relato, y es una de las cabezas que dirigen y que han creado este movimiento, junto con Miguel Ángel Martínez Coello, que es el que hizo la primera, digamos, base de caricaturas de los personajes más relevantes de la provincia y del entorno de Ourense y de la cultura. Vimos, como es inevitable, algún tipo de publicidad para ayudarnos a la financiación de la revista. Yo quiero dejar muy claro que sin la labor de tanto literaria como técnica y de apoyo técnico, valga la redundancia, de Avelino, esto no sería posible. Exacto. O sea, sería posible un movimiento cultural, pero no de este prestigio y de esta valía. De esta categoría. Claro, porque el Avelino... ¿Es familiar tuyo, Avelino? No. ¿O es Martínez? No, Avelino es Jácome. Avelino Jácome Iglesias. Lo que pasa que sí coincidimos, yo me incorporé después, tuve la suerte y el privilegio de que me admitieran como colaboradora Miguel Ángel Martínez Coello, que fue pues, también con Avelino, que lo que explicó Paco, ¿no? Que hizo pues, escritor y también escritor, pues hizo esas caricaturas y colabora asiduamente con Avelino en la revista, que salgan esos números, y mi otro hermano mío también, o sea que yo me incorporé como ahí pues tuve esa suerte. Sí, ¿Tú eres el promotor con otras personas de la revista? No, para presentarlo en el programa. Los promotores son Avelino, Jácome Iglesias y Miguel Ángel Martínez Coello. Esos son las cabezas. Sí, es hermano. Son las cabezas que idearon esto y que lo empezaron a poner en marcha y que se fueron contactando con nosotros, con los distintos intelectuales que fuimos incorporándonos a este movimiento. Y hoy en día pues es una larga lista. Por ejemplo, no siempre somos los mismos en cada número de la revista, porque somos muchos y no cabría. Bueno, pues eso fue creciendo. O sea, que va el número 4, ¿no tiene así, cada número tiene así una fecha o según...? No, porque según se va acumulando información y material se va sacando. Esto sale de todos los que forman la revista, ¿no? La edición. Sí. Esto lo edita Avelino, porque tiene una editorial de publicidad y la edita él. Con su gran generosidad de dedicarle tiempo Sí, y medios, mucho porque tiempo. si no sería posible sin ese espíritu emprendedor, sin ese espíritu de ganas y además indispensable para... Y altruista, ¿no? Altruista, bueno, yo creo que encima, yo creo que mucho más que altruista. Sí, Porque es un nivel de revista, de una calidad... Se está perdiendo dinero, lo que pasa es que no se trata de dinero. Ya te comenté antes que esto no es una acción que busques una finalidad económica. Y la revista, las personas que la quieran adquirir, ¿qué tienen que hacer? Pues hay varias opciones. Una de ellas es Orixe, pero yo no tengo aquí la dirección de Orixe, pero yo te la paso por WhatsApp. Y la pongo después en el vídeo. Te la paso por WhatsApp y te digo en las librerías que está ya disponible.
si no de allí mismo se la envían de origen. Claro. Vamos, Y además que pueden suscribirse a la revista, Es en papel, que pero es quiera. también digital. En digital no sé si la sacarán, yo creo que sí, que finalmente también se sacará en digital. Pero ahora está en 2 o 3 kioscos, alguna librería, alguna otra tienda. Cada vez más, porque nos Claro. De Ourense, sí. De Ourense porque de momento no nos hemos expandido. Está muy reciente todo, además Claro. con la pandemia se ha frenado mucho todo. La pandemia fue un palo para todos. Para todos, en Porque ahora general, y en mismo concreto para esto también. vas a los sitios y no te dan folletos. Claro. Estaba ayer en el Museo Naval y no, ahora con esto no toque. No, ahora todos los códigos QR para ver. Porque no toque a las personas en Andará, papel. Sí, pero bueno, yo creo que volveremos otra vez a una cierta normalidad. Yo tengo la esperanza de que volveremos a una... Se volverá. Me quería ahora, para terminar, quería preguntarte, Carmen, como escribes libros, sobre qué son tus libros y el último que has escrito. Bueno, yo llevo escribiendo desde pequeña, desde lo que decía antes, fruto de ese ambiente, ¿no?, que se vivía en el que me educaron, en toda mi familia creo, porque el que no escribe, pinta y es poeta, siempre hay ese trasfondo, ese trasunto cultural. Pues yo empecé desde pequeña haciendo poesías, narraciones, cuentos así de infantiles, y bueno, luego pues donde te lleva la vida, pues los estudios que te llevan fuera, te casas, tienes hijos, y aunque conservas pues notas con ese refugio, porque para mí escribir es una necesidad vital, se ha convertido en una necesidad vital a la que he recurrido siempre. Se recurre además en los momentos más necesarios, que es cuando estás pasándolo, pues estás atribulada o estás con momentos que son más difíciles. Entonces siempre lo he conservado ahí. Tengo 4 hijos y con el crecimiento de los hijos y su independencia y ese devenir natural, ¿no?, de los hijos, vuelves a retomar todo eso porque tienes más tiempo. Entonces esos espacios he podido llenarlos más a fondo con eso que tenía ahí un poco más aparcado. Entonces pues retomé, empecé a escribir poesía, porque teníamos una tertulia en Majadahonda, de la Flor de Cristal, empecé ahí con la tertulia, editamos un poemario de una antología de poetas en Madrid y paralelamente al mismo tiempo pues estaba escribiendo una novela. Una novela que empecé hace mucho tiempo, como en el 2014 por ahí, lo acabé como en el 17 y bueno, ahí quedó porque era una novela muy amplia, o sea, con mucho contenido, necesitaba una corrección profunda y entonces comencé con otra porque, no puedo estar sin escribir. Empecé en La Casa Grande, que se publicó, la empecé en el 17, la publiqué en el 18, que era una novela todo en Galicia, se transcurre en Galicia. Y es muy fresca, o sea, es una historia familiar, una familia, y bueno, que tiene también mucha magia, mucho espíritu de Galicia, ese espíritu migrante, o sea, tiene todas las connotaciones, ¿no? Así que yo necesitaba refrescar de otra manera, que no Asuntos sin resolver, que es esa otra novela primera, primigenia, que una vez publicada en La Casa Grande, pues ya me puse a corregir más profundamente esa primera y salió en el 2019, El Asunto sin resolver, que estaba implicada además en la misma novela la relación que tuvieron Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez, esa relación tumultuosa y tal, estaba también en la trama, metida dentro de la otra trama, pero esta era el foco principal. Y bueno, pues esas 2 novelas, entre medias escribí cuentos, seguí escribiendo poesía y ahora he acabado Bajo el cielo más oscuro, que es otra novela que estoy corrigiendo y que bueno, que estoy muy contenta con ella, porque bueno, es como los hijos, ¿no? Que cuál dedo, cuál más quieres, o sí, eso sí, así, no, pero vamos, ahora mismo estoy muy contenta corrigiéndola y bueno, pues espero que salga a la luz para contarme. 'Muy bien'. 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 'Muy bien'.
Pues ha sido todo muy interesante estar con vosotros, lo que habéis transmitido para el canal de YouTube de Conoce Galicia y otros lugares, con Marcos Sancio, y desde aquí, desde la Casa de Galicia, no hay mejor escenario para dar a conocer a nuestra tierra. Muchas gracias por vuestro tiempo y todo lo que habéis transmitido. Y en este marco además de la exposición de Paco Ascón, que muchas gracias. comparable. Y quedamos a tu disposición para lo que quieras.